recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman la... Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy a Hip Hop Man y a Darth Vader les vamos a dar un descanso, no van a participar en este video, así que si alguno puso esto esperando a ver cómo seguía la historia del padre y el hijo, va a ser en otro video. Lo que hoy vamos a discutir, la idea mía es ponernos un poquito más serios. Es un tema que tiene que ver, bueno, sobre este pasado en disputa o este pasado que todavía se discute y quién escribe la historia. Durante milenios, esto está en el texto claramente, los que han tenido el poder político y económico son los que escriben la historia. Son los que se dibujan a sí mismos en un lugar determinado y que obviamente dejan de lado a quién, a esas clases que no dominan las letras, ¿sí? Por decirlo de una manera, no dominan la escritura y que muchas veces quedan fuera de los relatos o lo que conocemos de ellos está escrito por los hombres poderosos. Esos fueron los primeros que escribían la historia, los primeros que decían cómo se iba a recordar el pasado de esa sociedad. Sin embargo, una cosa es la escritura y otra es la palabra. Y sabemos que las clases populares por mucho tiempo se han pasado, ¿no?, esto de los recuerdos de su sociedad, de sus luchas, de sus problemáticas, de voz en voz, o lo que sería la historia oral, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene el ejemplo, ¿no?, de la canción de Atahualpa Yupanqui, ¿no? El Pasador Perseguido, que es una obra enorme, que dura unos 25 minutos, donde justamente en una de las cosas cuenta que, ¿no?, dice algo así: por si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón en un profundo murmullo y marcha al ras de los suyos como chasqui en un malón. O sea, esta idea de que el boca a boca llega igual y la gente se entera o las historias se conocen. Ahora, obviamente, ahora lo que vamos a discutir es desde qué ideologías se puede discutir todo esto. Y ahí tenemos dos visiones que obviamente una es una que ha sido dominante a lo largo de siglos, que es el positivismo, y la otra que vendría a ser aquella que la critica o la pone en duda, es la del materialismo histórico. La primera tiene que ver con lo que ustedes han estudiado en sociología, ¿sí? Y tiene que ver con esta visión en la cual el positivismo, ¿no?, a lo que sería mediados del siglo XIX, impone la idea de la cuestión de la ciencia como verdad única y que obviamente todo aquello que la ciencia demostrara era válido. Ahora, esto llevó a una gran deformación de las ideas, porque básicamente dentro de la ciencia todo lo que la ciencia decía o la pseudociencia era aprobado y todo lo que no quedaba fuera. Ahora, por ejemplo, eso llevó a pensar en aplicar un método científico que tenía que ver, por ejemplo, con lo que había investigado Darwin. Darwin, un gran investigador, había demostrado que obviamente nosotros éramos producto de una evolución. Esa evolución de la vida la demostró en El origen de las especies, pero claro, ¿qué decía? Que a lo largo, la lucha por la vida es eso, una lucha de vida o muerte, y que solo sobreviven los que se adaptan a las nuevas condiciones. Eso obviamente derivó con la llegada del positivismo en lo que se conoció después como el darwinismo social o el evolucionismo, y que obviamente buscó justificar el dominio de otras sociedades más modernas, o por lo menos que así se lo consideraban, sobre sociedades más atrasadas. Esto es decir, obviamente desde una visión racista. Por ejemplo, los blancos europeos estaban en condiciones, porque sus armas eran modernas, su tecnología y su economía más avanzada, a dominar sectores de África y Asia. La muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan.
Estas teorías, como les venía diciendo, de la superioridad de los europeos sobre el resto del mundo, justificó cosas como la esclavitud, por ejemplo, y la imposición de la fuerza de estas potencias imperialistas. Pero más que nada eran argumentos pseudocientíficos que fundamentalmente querían imponer la dominación de los países europeos sobre el resto del mundo. Ahora, como teorías contestatarias o que van por fuera de las clases dominantes, podemos hablar del materialismo histórico, cuyo obviamente principales exponentes son Karl Marx y Engels. Ahora, ellos plantean justamente, denuncian un poco esta situación de dominio y de explotación, y obviamente piensan a la historia desde lo que también sería una lucha, pero no una lucha por la vida, donde unas sociedades más avanzadas se imponen a otras menos avanzadas, sino en lo que tiene que ver con la lucha de clases. Eso también lo han visto en sociología. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Entonces estas ideologías, las dominantes obviamente, le imponían al historiador, porque obviamente el historiador, si aspiraba a que su trabajo sea considerado serio, debía tener validez científica, debía, como lo plantea la ciencia, especialmente desde que viene de las ciencias naturales, que había que mantener una distancia importante del objeto de estudio. O sea, un historiador serio mantiene distancia de su objeto de estudio y no se compromete con ese objeto. Y ahí tenemos una discusión muy importante que aparece en ejemplo en la discusión que se da entre Bartolomé Mitre, expresidente de la Nación, y su discípulo Adolfo Saldías. Claro, Saldías, un tipo brillante, educado en la segunda mitad del siglo XIX, obviamente adopta esta idea de la distancia del objeto de estudio. Y cuando se pone a estudiar a Rosas, ¿sí?, al cual siempre le dijeron que era un asesino, un dictador, esto que lo otro, cuando empieza a revisar los documentos y deja esa pasión de lado, descubre que la cuestión de Rosas no era tan compleja, ni tan. Incluso encuentra muchas cosas positivas que ayudan al desarrollo posterior de la Argentina. Obviamente Mitre se enoja con su discípulo y obviamente le dice, ¿cómo usted puede decir eso? Claro. Y el discípulo le dice, obviamente, don Bartolomé, lo que pasa es que usted tiene que dejar las pasiones. Entonces Bartolomé Mitre le responde que él obviamente esas pasiones las tiene porque, claro, él vivió esa etapa, él se enfrentó a Rosas, y obviamente ese odio que tenía hacia Rosas nublaba cualquier tipo de razón o pensamiento racional. Obviamente Saldías era el historiador que mantenía esta idea de la distancia del objeto de estudio, o lo que podríamos denominar objetividad. Y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos. Entonces resumamos un poquito. Esta idea que marcó gran parte del desarrollo de la historia, en la cual el positivismo planteaba que para ser un historiador serio o realmente un historiador científico uno debía mantener distancia del objeto de estudio, se mantuvo por mucho tiempo. Y lo que entra en discusión son lo que nosotros muchas veces conocemos como una postura apolítica. Ahora lo vamos a tomar porque el profe hace esto y lo pone entre comillas, y una postura ideológica. La postura política es aquel que plantea claramente que no tiene una ideología política y que lo dice de manera libre, sin ningún tipo de influencia. En realidad, no existen las posturas apolíticas. Cualquiera que les diga eso realmente o no tiene conciencia de lo que está pensando o realmente no sé qué decirle. Pero sí, la idea del apolítico es claramente el que está aceptando las cosas como son y no tiene ningún tipo de cuestionamientos al orden vigente. En cambio, la postura que diga ser ideológica generalmente son las que critican el orden existente. Pero también muchas veces las posturas ideológicas son las que denuncian a las otras ideológicas.
¿sí? O sea, aquel que acepta, ¿no? el orden vigente tal como es, ¿sí? Esta idea, o sea, el orden dominante, y no lo critica, y obviamente acusa de ideológica a aquellos que la critican. Pero realmente no existe nadie que no tenga una postura ideológica. Aquel que les diga que es apolítico, aquel que les diga que no tiene una ideología, no es posible. Todos asumimos una visión del mundo, o una crítica, o aceptamos la dominante, pero de ninguna manera no somos plantas. Las plantas pueden ser apolíticas, los animales pueden ser apolíticos, el coronavirus puede ser apolítico, pero lo que hagamos de ahí en más, desde tomar una medida para combatir una enfermedad, justamente está marcado por posiciones ideológicas y posiciones políticas. En el texto hay un historiador que yo tuve el gusto de conocer ya en sus años de viejito, que se llamó Tullio Alperín Donghi. Tullio Alperín Donghi era un gran historiador liberal, y él cuenta en una parte del texto que obviamente viene de la idea del historiador que debe mantener distancia del objeto de estudio y todo eso. Sin embargo, reconoce en una discusión que tiene con otro historiador que de otra corriente, de una corriente revisionista o nacionalista, que era Roberto Galasso, y que este obviamente lo criticaba. Pero resulta que Alperín, que en el fondo era un hombre honesto, decía, bueno, realmente tanto él como yo más o menos hacemos lo mismo, ¿sí? O sea, si bien revelamos la fuente y todo eso, generalmente ponemos en las conclusiones lo que a nosotros nos parece. Y esa es la prueba de que muchas veces la historia está escrita desde una posición ideológica, generalmente la dominante, o una posición crítica. Bueno, finalmente quiero felicitarlos porque están haciendo un buen trabajo. Recibí muchos trabajos, no todos bien, pero eso es lo de menos porque sé que lo van a mejorar. Y bueno, es que estamos haciendo un gran esfuerzo todos para llevar adelante esta situación, que obviamente se va a convertir en parte del estudio de la historia reciente de la Argentina. Porque yo les dije recién que el coronavirus no tiene ideología, eso es cierto. Sin embargo, las medidas y las condiciones sociales en que la criatura actúa el coronavirus, sí. No es lo mismo el coronavirus en una casa pudiente que el coronavirus en una casa de pobres. Y no es lo mismo las medidas que se toman en uno. Entonces, ustedes tienen hoy la posibilidad de ver cómo y mantener, porque lo que estamos generando en este momento con este video es un documento histórico, chicos. ¿Qué pensarán los que vean esto dentro de 20 años? Las medidas que se están tomando en torno al coronavirus. Fíjense otros países, fíjense las estadísticas, fíjense, o sea, cómo justamente un discurso político y obviamente ideológico siempre se va a cruzar sobre la visión que se tiene sobre la sociedad. Y el coronavirus no es más que una variable de la sociedad humana y que está ocurriendo ahora. Por eso, bueno, les quiero contar que obviamente esto que estamos viendo se va a convertir en una pruebita. Algo sencillo para la semana que viene. La idea es que si tienen la guía terminada lo va a ser muy fácil. Se va a realizar en casa con los materiales. Va a ser un multiple choice. Nada del otro mundo. Ya explicaré cómo va a venir la cuestión. Así que bueno, nos vemos pronto, jóvenes.